Queridos alumnos, nos reencontramos nuevamente para estudiar el módulo número 4, el último módulo previsto para la materia procesal civil. Previamente a adentrarnos al estudio del módulo respectivo, vamos a repasar brevemente los objetivos que nos hemos propuesto en la materia. Así, vamos a decir que vamos a favorecer la formación del alumno en los conocimientos básicos de las instituciones del derecho procesal civil, entendiéndolas como construcción cultural humana, con una historia, un pasado y una finalidad, logrando un razonamiento jurídico crítico sobre la base de ello, comprender la importancia de la asignatura de Derecho Procesal Civil dentro del aprendizaje del derecho, contribuir mediante el estudio de la asignatura a una formación jurídica integral, adquirir el lenguaje técnico jurídico apropiado, tomar conciencia respecto de la trascendente función que el operador del derecho tiene en la sociedad y la responsabilidad que tal elección conlleva, y por último, construir un pensamiento crítico frente a la materia a fin de que su aprendizaje no se limite a la incorporación mecánica de contenido, sino que busque la justificación, finalidad u objetivo de cada institución bajo estudio. Hecha esta lectura, vamos a visualizar el esquema conceptual de la materia. Recuerden ustedes que hemos tenido oportunidad de estudiar las distintas etapas que componen el proceso civil, haciendo la salvedad que el proceso civil no es la única manera de resolver las contiendas, sino que existen otras formas de resolución del conflicto, entre ellas la mediación y el arbitraje. Así hemos visto que están las etapas de las afirmaciones o etapa introductoria, cada una con los actos procesales principales que la componen y que fijan la plataforma fáctica sobre la cual el juez luego va a dictar sentencia, la etapa de la prueba, la fase decisoria, la fase discusoria, el juicio, procesos de conocimiento ordinario y abreviado, los procesos ejecutivos, juicios declarativos especiales, luego los medios impugnativos, recursos ordinarios y extraordinarios, las medidas cautelares, nominadas e innominadas y por último los procesos urgentes. Vamos a pasar ahora a revisar cuáles son los objetivos que nos proponemos en este módulo número 4. En primer lugar, vamos a conceptualizar los procesos declarativos especiales y el trámite legal previsto para cada uno de ellos. Distinguir las distintas vías de impugnación, conocer los fundamentos, alcances y el trámite legal de cada medio impugnativo en particular, identificar las medidas cautelares como resguardo de las pretensiones deducidas en juicio, comprender el significado y el trámite de cada una de las medidas cautelares. Pasado esto, vamos a visualizar el esquema conceptual del presente módulo número 4. Los juicios declarativos especiales, los medios impugnativos y dentro de ellos los incidentes, dentro de los incidentes el incidente de nulidad y el de reposición, los recursos que pueden ser a su vez ordinarios y extraordinarios y la acción impugnativa. Por último, las medidas cautelares, las nominadas por la ley y aquellas innominadas que la ley procesal prevé específicamente. Teniendo este esquema, vamos a pasar entonces al desarrollo de la clase. En general, el presente módulo comienza con los juicios declarativos especiales. Nosotros en el módulo anterior hemos podido estudiar y repasar los contenidos fundamentales de los juicios declarativos generales. Nos toca ahora revisar los contenidos de los juicios declarativos especiales. Y yo con esto voy a ser muy breve, queridos alumnos, y voy a dar mis razones. En primer lugar, como les dije en el módulo anterior, se trata de pura técnica legislativa. Es decir, acá tenemos que acudir al Código Procesal para poder distinguir cuáles son las normas que la ley procesal prevé o cuál es el camino que la ley procesal prevé para que se realice o se procese una determinada pretensión. No voy a reiterar lo que dice la ley
en honor a la brevedad y para no cansarnos y hacer esta exposición demasiado pesada. Simplemente voy a mencionar aquellos rasgos que parecen ser tipificantes y que ustedes no pueden dejar de distinguir cuando vean estos procedimientos especiales. Concretamente me voy a referir al procedimiento de desalojo y el procedimiento sucesorio que está previsto en el estudio de la materia y que concretamente quiero hacer esta salvedad respecto al juicio de desalojo. Recuerden ustedes que el juicio de desalojo es un procedimiento abreviado, pero que tiene ciertas particularidades por el tipo de pretensión de que se trata que lo distinguen y que hace que el legislador procesal haya previsto ciertas especificidades. Entre ellas es el sistema de la notificación, es decir, cuando se notifica el juicio de desalojo hay que hacer especial mención de lo que dice la ley respecto de los posibles ocupantes o subinquilinos que existan en el inmueble motivo de desalojo. Lo mismo ocurre respecto de las costas, la necesidad de citar cuando se haga el traslado de la demanda a quien figure como garante o fiador de las obligaciones que tiene el locatario. Esto para hacer extensiva las costas que se deriven del juicio a los garantes o fiadores. Esta es una particularidad. Otra particularidad del juicio de desalojo es que lo que se tiende es a desocupar el inmueble. No tiene por fin esta vía procesal otra pretensión o el reclamo de otras pretensiones que no sean la desocupación del inmueble. Me refiero concretamente al tema de las mejoras y al cobro de los arrendamientos. Este tipo de rubros, este tipo de cuestiones quedan fuera del juicio de desalojo y si eventualmente quien ejerza la acción de desalojo pretende también ser resarcido en estas otras pretensiones y deberá recurrir al camino legal o a los procedimientos específicos que la ley prevé para este tipo de cuestiones. Otra cuestión que ustedes también deberán advertir, queridos alumnos, y que seguramente lo han apreciado cuando han estudiado la materia, es que respecto al juicio de desalojo existe, por mandato de una ley sustantiva, la ley 23.091, la ley de locaciones urbanas, el famoso artículo 5 de esta ley que prevé que en el caso de que el desalojo provenga o se justifique en razón de que el inquilino ha dejado de cumplir el pago de los arriendos por el cual ha sido obligado, esta ley 2391 en el artículo 5 exige que previamente a iniciar la acción de desalojo deberá intimárselo en forma fehaciente al locatario para que cumplimente las locaciones o las mercedes locativas que adeuda. Es decir, es una manera de darle una última oportunidad al locatario moroso para que regularice su situación y posteriormente sí proceder con la demanda de desalojo. Esta intimación fehaciente, como habla la ley sustantiva, es un requisito de admisibilidad de la demanda de desalojo. Es decir, que si nosotros no la acompañamos, el juez va a inadmitir la demanda de desalojo. Debemos acompañar conjuntamente con la demanda el haber dado cumplimiento al recaudo del artículo 5 de la ley 23.091. Esto es necesario que lo tengan presente. La ley procesal obviamente no lo hace porque es una ley sustantiva, pero es necesario que lo tengan presente a la hora de esquematizar y de estudiar el procedimiento de desalojo. Otra cuestión que también tienen que tener presente es respecto al juicio sucesorio. El juicio sucesorio es un procedimiento declarativo. La ley quizás sea demasiado engorrosa, en un sinnúmero de artículos prevé el procedimiento para este tipo de pretensión. Siempre tienen que tener presente que el trámite de la declaratoria de herederos precede necesariamente al juicio sucesorio propiamente dicho. El trámite de la declaratoria de herederos deben ustedes conocer quiénes son los sujetos legitimados para pretender la declaratoria de herederos. La ley los menciona en forma muy prolija quiénes son aquellos sujetos que pueden pedir la apertura de declaratoria de herederos en un juicio concretamente.
Recuerden también cuáles son los documentos habilitantes para solicitar la declaratoria de herederos, es decir, acompañar la partida de defunción del causante y también acreditar, si se invoca, por ejemplo, la calidad de heredero, el vínculo que existe entre el heredero pretendiente y, en este caso, el causante, es decir, son documentos que deben habilitar la instancia y en los cuales no podemos presentar el pedido de petición de declaratoria de herederos. Este trámite de petición de declaratoria de herederos previo al juicio sucesorio propiamente dicho, recuerden ustedes también que el auto que declara a los herederos produce cosa juzgada formal, con las connotaciones y los alcances que tiene este tipo de resoluciones. Es decir, el juez cuando declare herederos dice sin perjuicio de terceros, es decir, sin perjuicio de otros sujetos que se pueden constituir con posterioridad al llamamiento que hace el tribunal y que pueden, previo a acreditar el vínculo, constituirse también dentro del proceso judicial una vez que ha habido una declaratoria de herederos. Lo mismo cabe decir como una característica tipificante de este tipo de procesos es el llamado fuero de atracción, que ustedes ya conocen. El fuero de atracción propio de los procedimientos universales integra lo que se denomina el procedimiento sucesorio. Es decir, el procedimiento sucesorio deberán ventilarse todas las cuestiones relativas al causante que tengan o que sean de neto corte patrimonial, a excepción de aquellas cuestiones como por ejemplo los juicios de filiación que están fuera del conocimiento del juez de la sucesión. Esta característica de los procedimientos universales, entre ellos el juicio sucesorio, es algo que ustedes deberán tener presente también a la hora de estudiar. Otra característica es la competencia del tribunal que va a entender en el juicio sucesorio. Acá la norma se encuentra no en el Código Procesal, como es la mayoría de los casos, sino que la sacamos del Código Civil, es decir, es una norma sustancial, pero con características realizadoras, es decir, con características o naturaleza procesal. Así, es la ley sustantiva del Código Civil la que nos dice cuál va a ser el juez competente que va a entender en el juicio sucesorio. Y esto coincide con el último domicilio del causante según lo prevé la ley sustancial. Firme entonces la declaratoria de herederos. Tengan presente ustedes que previo a la solicitud de declaratoria de herederos, aquel que se considere con derecho a tal puede pedir medidas conservatorias del patrimonio del causante. Y en esto también el Código Procesal lo regula de manera muy prolija. Firme entonces la declaratoria de herederos, es momento de solicitar la apertura del juicio sucesorio. Este juicio sucesorio concretamente lo que persigue es inventariar, valuar y posteriormente partir los bienes que componen el patrimonio de una persona. Estas tres funciones, tanto el inventario, el avalúo como la partición, el Código Procesal Civil lo regula de manera también concreta y prolija. Yo estimo que no va a haber mayor dificultad a la hora de haberlo estudiado. También se prevé el caso de la administración de la herencia, el tema de la rendición de las cuentas que corresponden siempre a quien tiene la administración de los bienes ajenos. Es una obligación natural el tema de la rendición de las cuentas. Hecho este pantallazo muy breve de los declarativos especiales y algunas reglas que ustedes van a tener presentes para poder haber estudiado cada uno de estos procedimientos especiales, vamos a dar por concluido este bloque y nos vamos a ver seguidamente en el próximo para continuar repasando los contenidos del módulo 4.
Nos reencontramos en este segundo bloque, habiendo visto en el bloque anterior los procedimientos declarativos especiales. Vamos a pasar a la fase recursiva, a la fase impugnativa. Recuerden ustedes que por una cuestión de quizás didáctica, nosotros habíamos analizado que las vías impugnativas o la etapa impugnativa, la fase impugnativa, se ubicaba cronológicamente después de la etapa decisoria. Está bien, es correcto, insisto, desde el punto de vista didáctico-pedagógico. Lo cierto es que la posibilidad de impugnar una resolución del tribunal o un acto que se considera ilegal o injusto puede ser realizado en cualquier fase del proceso y no solamente después de dictada la sentencia definitiva. Es decir, es posible que las partes utilicen las vías impugnativas, por ejemplo, con el primer decreto que dicta el tribunal cuando admite la demanda. Esto es a modo de repaso. Yo considero que ustedes lo tienen que haber analizado al estudiar el módulo y también teniendo en cuenta los contenidos de la teoría general del proceso. Entonces, la posibilidad o el derecho que tienen las partes de impugnar una resolución o un acto se da en toda la vida del proceso y no solamente después del dictado de la sentencia definitiva. Hecha esta aclaración, vamos a hablar de la impugnación en general y vamos a visualizar en la pantalla de una manera muy didáctica el análisis de la impugnación procesal. Debe dar respuesta a los siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿quién impugna? ¿Qué se impugna? ¿Cómo se impugna? ¿Y cómo se tramitan las impugnaciones? ¿Quién impugna? ¿Quién tiene derecho a impugnar una resolución que considera ilegal o injusta? Las partes. Las partes son los sujetos legitimados para atacar por vía de impugnación una resolución que consideren que los agravia. Esta facultad impugnativa también está otorgada eventualmente a terceros siempre y cuando la ley considera que estos terceros pueden estar involucrados o alcanzados por el agravio, como vamos a ver seguidamente. Me estoy refiriendo concretamente a los abogados. Los abogados también tenemos la posibilidad de impugnar una resolución, por ejemplo, en los límites de la regulación de los honorarios. ¿Qué se impugna? Hace alusión a cuáles son las resoluciones pasibles o los actos pasibles de impugnación. Sobre eso vamos a volver más adelante cuando veamos cada uno de los recursos en particular, pero en general podemos decir que no solamente pueden ser materia de impugnación las resoluciones del tribunal, sino que también pueden impugnarse los actos de las partes. ¿Cómo se impugna? ¿Cómo se impugna? Hace alusión a la forma que establece la ley procesal respecto a los medios que regula la ley para poder atacar una resolución. Y respecto a cómo se tramita la impugnación procesal, hace alusión a todo el camino que deberán recorrer los impugnantes para poder hacer valer la impugnación. Es un requisito indispensable para la procedencia de la impugnación la existencia del agravio o gravamen. Es decir, es un requisito ineludible para poder presentar una impugnación que aquel se sienta, o sea, aquel que lo presenta, presente un agravio o gravamen. Esto implica una injusticia, una ofensa, un perjuicio que puede ser material o moral y que ocasiona al impugnante el acto atacado. Es decir, la existencia del agravio o el gravamen implica, en cierta forma, hablar de la medida del interés del agravio. ¿Cuáles son las vías impugnativas? La ley procesal regula como vías impugnativas, es decir, como caminos para poder atacar los actos o las resoluciones, el incidente, el recurso y la acción impugnativa. Estas son las tres vías o medios que regula la ley procesal. Y dentro de los incidentes encontramos el incidente de nulidad,
y el incidente de reposición. Ya vamos a hacer alusión respecto a cada uno de ellos. Respecto al incidente, ¿qué se entiende por incidente? Primero vamos a repasar un poquito en general, porque ustedes son contenidos que ya los deben manejar y muy bien. El incidente implica una medida, una vía impugnativa por la cual el impugnante o la parte que se considera lesionada le solicita al tribunal que dictó la resolución ilegal o injusta revea esta decisión por contrario imperio. Generalmente este tipo de resoluciones, que son las que se atacan, son aquellas que se han dictado sin sustanciación, es decir, sin haber hecho traslado a la contraria de la petición formulada por la otra y que el tribunal ha proveído o ha concedido. Este tipo de incidentes que, como repito, se presentan ante el tribunal que dictó la resolución, este mismo tribunal va a ser el que va a revisar su resolución y la puede confirmar o bien modificar por contrario imperio. Mal llamado recurso de revisión, mal llamado porque en rigor de verdad el recurso se presenta ante el tribunal que dictó la resolución, pero va a ser un tribunal de jerarquía superior el que va a revisar esa resolución y de esa revisación puede confirmarla o bien modificarla. En tanto que en el incidente lo revisa y lo resuelve el mismo tribunal que dictó la resolución atacada. El incidente de revisión, para hablar con rigor técnico, prevé un trámite especial de sustanciación que la misma ley procesal perfectamente prevé. Respecto al incidente de nulidad, que también está previsto, la forma de atacarlo a través de esta vía es cuando el acto procesal carece de las formalidades que la ley prevé para ese tipo de acto en particular. Recuerden ustedes, cuando vean este tipo de incidente de nulidad, cuáles son los principios generales que imperan en materia de nulidades, es decir, el principio de trascendencia, el principio de convalidación. Esas son todas cuestiones que ustedes tendrán que tener presente al momento de estudiar el incidente de nulidad, que está previsto en el Código Procesal en el artículo 76 a 79. Vamos concretamente a hablar seguidamente del recurso de apelación. El recurso de apelación es un recurso en rigor técnico. El recurso de apelación, como la palabra lo dice, recurso es un volver a recorrer, dice la doctrina, un camino ya transitado. El recurso de apelación quizás sea el recurso típico, el recurso más común utilizado, también muy característico de los procesos de doble instancia, como es el caso nuestro, del proceso civil, en donde tenemos un tribunal de primera instancia que conoce la cuestión y la resuelve, y luego tenemos un tribunal de segunda instancia compuesto por las cámaras de apelaciones que justamente tienen la competencia funcional para conocer las sentencias dictadas por el juez inferior. Este juez inferior ustedes lo pueden encontrar en el texto como juez sentenciante o juez acuo, en tanto que la Cámara de Apelaciones es el juez acuen o tribunal acuen. El recurso de apelación. Teniendo en vista entonces lo que es el concepto de recurso, vamos a ver en qué consiste concretamente el recurso de apelación. Así, tenemos un concepto en la pantalla que dice que el recurso de apelación es el remedio procesal encaminado a lograr que un órgano judicial jerárquicamente superior, adquem, con respecto al que dictó una resolución acuo que se estima injusta, la revoque, la modifique o sustituya total o parcialmente dentro de los límites establecidos por la expresión de agravio. Es decir, cuando hablamos de
dentro de los límites establecidos por la expresión de agravios, y implica decir que la expresión de agravios limita subjetiva y objetivamente la competencia funcional de la Cámara. Solamente la Cámara deberá expedirse respecto a lo que es motivo de expresión de agravios. Es decir, la Cámara no podrá revisar nuevamente toda la causa que ha sido objeto de conocimiento del Tribunal Inferior. Es decir, solamente la Cámara va a conocer dentro de los límites del agravio, es decir, dentro de los límites del perjuicio que manifiesta el apelante. Este recurso de apelación tiene ciertos caracteres tipificantes que nosotros vamos a tratar de detallar seguidamente. En primer lugar, decimos que el recurso de apelación tiene un efecto devolutivo. ¿Esto qué significa? Tiene que ver un poco con los efectos que tienen las impugnaciones en general. Cuando nosotros hablamos de efecto devolutivo, queremos decir de que la jurisdicción que tiene el juez que dictó la resolución es devuelta a un juez de jerarquía superior, como es la Cámara en este caso concreto. Es decir, se devuelve la jurisdicción, la competencia es absorbida por otro órgano superior, de allí viene el concepto de devolución. En rigor, el efecto devolutivo es lo que tipifica a los recursos, porque solamente los recursos tienen un efecto devolutivo, cosa que no tienen el incidente y la acción impugnativa, como vamos a ver. Por regla, todos los recursos de apelaciones son suspensivos, es decir, se suspende lo resuelto por la sentencia hasta tanto la Cámara se expida acerca de la modificación, la revocación o la confirmación del fallo dictado en primera instancia. Decimos que es un recurso ordinario porque en él pueden plantearse todas las cuestiones, son muy amplias las cuestiones que pueden plantearse en un recurso de apelación, tanto de hecho como de derecho, errores injudicando, errores improcedendo. Es de instancia plural, como ya dijimos, es decir, va a la Cámara, a una segunda instancia, a una posibilidad de una segunda revisión, que esta revisión la ejercen las cámaras de apelaciones en nuestro sistema. Decimos que en el ámbito de la provincia de Córdoba contiene al de nulidad, es decir, está absorbido el de nulidad también en este tipo de recursos. Cuando vamos a interponer un recurso de apelación, es imprescindible que tengamos presente que se realiza de dos maneras distintas o bajo dos momentos distintos. Esto es algo que también tipifica al recurso de apelación, porque en otras áreas o en otros fueros o en otros tipos de recursos esto no ocurre. En el ámbito de la procesal civil, el acto de voluntad, es decir, la simple interposición del recurso, se realiza ante el juez que dictó la resolución injusta o que se pretende atacar. El simple acto de voluntad, que puede ser con una simple diligencia realizada por el apelante agraviado en el expediente. Simple interposición del recurso que no requiere ningún tipo de formalidad más que la voluntad de querer impetrar la impugnación. Y luego un segundo momento, que es el de inteligencia o la expresión de agravios, que se realiza en la sede de la Cámara de Apelaciones. Es decir, son dos momentos distintos y que se realizan en lugares distintos también. Son dos oportunidades diferentes. El simple acto de voluntad, entonces, ante el acuo, y el acto